sarraceno, ampliamente empleado en la cocina sin gluten por su versatilidad y riqueza en nutrientes. Pero hay algo que crea confusión: su nombre. ¿Es trigo el trigo sarraceno? En este vídeo trataré de dar respuesta a esa y otras preguntas tales como: ¿qué propiedades tiene el trigo sarraceno? ¿Si tiene o no tiene gluten? ¿Cuál es la mejor forma de consumirlo y cocinarlo? Para ir directamente a cualquiera de las respuestas, haz clic en los enlaces directos que te dejo en la descripción del vídeo. ¿Qué es el trigo sarraceno? Bueno, pues pese al nombre, el trigo sarraceno no es trigo. Del mismo modo que un león y un león marino no están emparentados de ninguna manera, el trigo y el trigo sarraceno tampoco lo están. Es más, el trigo sarraceno no es siquiera un cereal. Es una planta herbácea de la familia de las poligonáceas, que no está emparentada botánicamente con las gramíneas, familia a la que sí pertenece el trigo. Sin embargo, dado que la semilla tiene valores nutricionales similares a los de los cereales y se consume de la misma manera, se le considera un pseudocereal. Y ciertamente, el trigo sarraceno tampoco es sarraceno. Es originaria del nordeste de Asia y su cultivo se extendió a toda Europa en el siglo XVI. Hoy por hoy, los mayores productores a nivel mundial son China y Rusia, país este último donde se consume de forma habitual, al igual que en diversos países de Europa Central, en la Bretaña francesa y en Norteamérica. Trigo sarraceno y gluten. El trigo sarraceno no contiene gluten en su forma natural, pero esto no quiere decir que no se haya contaminado durante su envasado o molienda. Tanto si lo compramos en grano como si lo compramos en forma de harina, es imprescindible que ésta esté etiquetada como libre de gluten. Si bien los granos de cereales y pseudocereales sin gluten se consideraban anteriormente genéricos, debido a que algunos fabricantes declaran trazas de gluten, es imprescindible revisar también el etiquetado. Tipos de trigo sarraceno. Existen dos tipos de trigo sarraceno: el trigo sarraceno común, con un sabor más dulce, que es el que empleamos para cocinar, y el tártaro, de sabor más amargo, que se toma en forma de infusión. Tiene un grano más pequeño y casi negro. Trigo sarraceno crudo y tostado. Muchos de vosotros me habéis preguntado por qué la harina de trigo sarraceno que yo empleo es casi blanca, y la que tenéis a vuestra disposición es de un color marrón o grisáceo. El trigo sarraceno o alforfón común se comercializa de dos maneras: crudo, de color verde muy claro o marrón muy claro, y tostado, de color marrón oscuro. Así que si la harina que empleas tiene color oscuro, ciertamente procede de trigo sarraceno tostado. El trigo sarraceno verde o crudo tiene un sabor prácticamente neutral, y el tostado tiene un sabor intenso que a no todo el mundo le agrada. Ahora entenderás también por qué a muchas personas les encanta y a otras les desagrada su sabor. El trigo sarraceno tostado se conserva mejor. Es el principal motivo por el que se comercializa de este modo. Pero este proceso cambia también las propiedades nutricionales, mejorando ciertamente algunas, pero empeorando otras. Propiedades del trigo sarraceno. El contenido de este apartado es meramente informativo. Yo no soy médico ni puedo aconsejarte. Si tienes alguna necesidad nutricional especial, consulta con tu médico antes de incluir trigo sarraceno en tu dieta. Las propiedades del trigo sarraceno varían según la forma de consumirlo, pero hay algo que se puede afirmar de forma general: el trigo sarraceno tiene un valor nutricional muy alto. Si bien las cantidades de almidón y fibra son muy similares a los del resto de cereales, aquí veis la comparación entre los valores nutricionales del grano de arroz y el del trigo sarraceno secos, la proteína que contiene se considera de alta calidad nutricional, debido al contenido relativamente alto de lisina, un aminoácido esencial que escasea en los alimentos de origen vegetal. El trigo sarraceno también tiene un contenido alto de ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico, que ayuda, entre otras cosas, a disminuir la presión arterial y a reducir el riesgo de contraer enfermedades del sistema circulatorio. Contiene además una buena cantidad de almidón resistente, cuyos beneficios son innumerables. Disminuye la carga glucémica postprandial, favorece el metabolismo de las grasas, previene el cáncer de colon, protege la mucosa gástrica. En este vídeo de aquí arriba te cuento todo lo que necesitas saber sobre él. También contiene flavonoides, destacando un contenido elevado de rutina, de carácter antioxidante y beneficioso además para la salud circulatoria. El trigo sarraceno también contiene fitoesteroles, que entre otras cosas reducen la absorción del colesterol. Contienen diversas vitaminas en pequeñas cantidades, pero una buena cantidad de vitamina B6, beneficiosa para los sistemas nervioso e inmunitario. Y es muy rico en minerales si se compara con otros cereales. Contiene potasio, magnesio, fósforo, manganeso, hierro, zinc.
pero además una cantidad altísima de cobre, de gran importancia para la salud circulatoria, pero también para el sistema inmunitario y los huesos. Además, el trigo sarraceno contiene una cierta cantidad de mucílagos, sustancias que actúan en cierta medida como sustitutos del gluten. Es por ello que las masas de trigo sarraceno ligan un poco aún sin tener gluten. Ese líquido viscoso que se forma al remojar el trigo sarraceno es debido precisamente a los mucílagos. Los mucílagos actúan como protector gástrico y tienen un efecto laxante suave. ¿Cómo consumir el trigo sarraceno? El trigo sarraceno se puede consumir de numerosas maneras: germinado, remojado y crudo, tostado o cocido, ya sea en forma de gachas o sustituyendo al arroz en cualquier receta. Si vas a consumirlo germinado o remojado, es imprescindible que partas de granos de trigo sarraceno crudo, ya que las mejoras nutricionales que implican estos procedimientos no suceden si el grano está tostado, muerto, por así decirlo. Eso sí, el trigo sarraceno crudo resulta más indigesto, por lo que no se recomienda consumirlo de este modo a niños ni personas con problemas digestivos. Y por supuesto, es posible consumirlo en forma de harina, siendo especialmente interesante la harina procedente de granos crudos, ya que su contenido en mucílagos hace que la masa ligue ligeramente pese a no tener gluten. Recetas con trigo sarraceno. La harina de trigo sarraceno es precisamente usada de forma frecuente en la cocina sin gluten, combinada con otras harinas, para preparar panes, como por ejemplo este pan sin gluten semi-integral de trigo sarraceno. Esponjosísimo. Te dejo la receta aquí arriba. En grano se puede emplear igual que se emplearía el arroz, en guarniciones, salteado con verduras. Pero lo cierto es que existen muchas recetas de la cocina internacional que emplean la harina de trigo sarraceno específicamente. Los fideos soba, originarios de Japón, se elaboran con harina de trigo sarraceno. Pero ojo, la ausencia de gluten hace difícil manejar la masa, con lo que muchas marcas comerciales añaden harina de trigo. Si los compras, fíjate muy bien en el etiquetado. En Rusia se consumen habitualmente gachas de trigo sarraceno, kasha, y tortitas, blinis. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo preparar blinis sin gluten. En Francia se preparan las famosas galettes bretonas, una especie de crepes que se suelen consumir rellenas de queso, jamón y con un huevo en el centro. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo prepararlas para que salgan perfectas. En España, por su parte, se preparan los farinetes, una especie de gachas. ¿Cómo cocinar el trigo sarraceno? Calcula unos 100 gramos por persona si lo vas a preparar seco como plato principal, y calcula unos 50 gramos si vas a prepararlo caldoso o si vas a prepararlo como acompañamiento. Antes de cocinarlo, es conveniente seleccionarlo para eliminar las impurezas que pudiera tener. Lo siguiente que hay que hacer es lavarlo. Enjuágalo varias veces y escúrrelo bien. Si dispones del grano crudo y te preocupa el ácido fítico, aunque no es muy abundante en el trigo sarraceno, puedes remojarlo un par de horas. Ojo, que remojado tardará algo menos en cocerse. Otra opción es tostarlo un poco. Esto intensifica también su sabor y hace que el grano se deshaga menos al cocerlo. En una sartén sin aceite, cocina a fuego medio, hasta que el color cambie de verde a ligeramente marrón. Con unos minutos basta. Después, se pone agua a cocer con un poco de sal. 2 tazas de agua por cada taza de trigo sarraceno. Cuando hierva, reduce el fuego al mínimo. Añade el trigo sarraceno, remojado en mi caso, cubre con una tapa y cocina unos 10-12 minutos a fuego bajo, si lo vas a usar en ensalada o como guarnición. Si lo vas a consumir en forma de gachas, añade algo más de líquido y cocina unos 15 o 20 minutos. Tras apagar el fuego, retira y deja reposar unos 10 minutos con la tapa puesta. Y así es como queda una vez cocido. Yo lo voy a dejar enfriar y voy a preparar una ensalada estupenda con él. Como has visto, cocinar el trigo sarraceno no tiene mayor dificultad que cocinar arroz y los beneficios que te aporta son innumerables. Así que espero haberos aclarado un poco y que os animéis a incorporar trigo sarraceno en vuestra dieta. Un saludo a todos.